Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y vamos a hablar hoy de economía, sobre todo después de lo que ha sido la presentación del presidente Javier Milei en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso y el discurso en el cual convocó a los gobernadores y a la oposición a avanzar en un pacto en el mes de mayo con 10 puntos básicos en los cuales encontrar un entendimiento. Entendimiento que llegaría recién después de aprobar una vez más la ley ómnibus, esa misma que se debatió durante todo el periodo de sesiones extraordinarias y que no llegó a buen puerto en el Congreso. La intención del gobierno es que ahora sí, esa ley ómnibus se apruebe junto a ella un paquete de alivio fiscal para que las provincias tengan los ingresos que están reclamando en función de los gastos que tienen que afrontar, sobre todo pago de salarios, que es lo que más está complicando a muchos distritos, y una vez avanzado en esos puntos, sí, firmar el Pacto de Mayo en la provincia de Córdoba. Algunas adhesiones, otros peros y una instancia de negociación y diálogo que se abre con una economía que muestra buenos números desde lo fiscal, pero un costo social alto en función de lo que ha sido un ajuste que se está acompañando de inflación que va en descenso, pero que sigue siendo muy fuerte para el poder adquisitivo de nuestros salarios, de nuestros ingresos, de las jubilaciones, de la economía en general. Son temas que nos proponemos analizar con un especialista aquí. Ahora les propongo que primero compartamos a nuestros anunciantes y después sí comenzamos con el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y lo dicho, vamos a hablar de economía, de cómo estamos y de qué podemos llegar a empezar a orejear en lo que vendrá en el futuro de la economía en nuestro país. Y para ello invitamos a un gran amigo de la casa, me refiero al titular de nuestra querida Fundación Libertad, el señor Aldo Abrán. ¿Cómo te va, Aldo? Muy bien, un gusto como siempre estar acá. Muchas gracias a vos por venir y por prestarte esta charla que nos gusta tener cada tanto como para ver en dónde estamos y cómo venimos, ¿no? Sobre todo después de lo que fue el anuncio del presidente Javier Milei el último viernes respecto de la posibilidad de avanzar en un nuevo entendimiento con la oposición, con los gobernadores, en este pacto de mayo que se planteó para el próximo 25 de mayo, pero con la discusión legislativa de por medio, ¿no? Que es la que se truncó en el mes de enero. Sí, totalmente. Lo que pasa es que nosotros, los argentinos, en su mayoría votamos el 19 de noviembre un cambio de rumbo. Y la realidad es que cuando las leyes que iban a hacer ese cambio de rumbo llegaron al Congreso, la pelea fue tan grande que no se logró aprobar el paquete, tuvo que volver para atrás. La sensación que le quedó a cualquier argentino que votó ese cambio de rumbo es que acá hay una dirigencia política que realmente no está dispuesta a avalar, en su mayoría por lo menos, este cambio de rumbo. Con lo cual estamos en un problema porque el que se reactive la economía depende de que la dirigencia política nos demuestre que está dispuesta a ese cambio de rumbo. Porque, ¿por qué estamos en tremenda recesión que dejó el anterior gobierno? Porque vos lo que veías venir era una crisis, probablemente una crisis hiperinflacionaria, en el rumbo en el que íbamos, y cualquiera que
tiene algo de juicio, dice, bueno, si voy a estar en semejante lío, más vale ahorro, obviamente ahorro en dólares, los guardo para tener un respaldo si llega a pasar, ¿no? Y dejas de consumir, dejas de invertir, las empresas hacen lo mismo, con lo cual la demanda interna se contrae un montón, y del otro lado las empresas, ¿para qué van a producir si del otro lado no hay quien se las compre a las cosas? Entonces, eso es lo que te genera una recesión. ¿Cómo se sale de una recesión? Obviamente aquellos que han quedado desempleados en medio de la recesión, aquellos que se han empobrecido, eso no son los que van a generar ninguna reactivación ni acá ni en el mundo, ¿no? Los que la pueden generar son aquellos que tienen miedo, justamente, tienen capacidad de consumo, pero no la usan porque tienen miedo. Entonces, y las empresas mismas, ¿no? Que ven un futuro negro, ¿para qué voy a invertir? Es una pérdida. Y entonces, en la medida que la dirigencia política logre mostrarnos que está dispuesta a cambiar de rumbo, y eso se hace aprobando leyes, porque el rumbo anterior está basado mayormente en leyes, la gente va a tener menos miedo sobre el futuro, entonces va a decir, bueno, antes salíamos a comer una vez por mes, ahora dejamos de salir porque pensábamos que se venía una crisis, bueno, empecemos a salir una vez por mes, entonces el restaurante y el mozo van a cobrar un poquito más, y después, uy, mira, el televisor anda muy mal, pero no lo cambiamos porque teníamos miedo, cambiamos el televisor, y el año pasado nos tocaba cambiar el auto, pero si se venía semejante lío, no íbamos a andar cambiando el auto, cambiamos el auto. Y esos son y las empresas que empiezan a animarse porque ven un futuro de normalidad para la Argentina, son los que terminan generando esa reactivación. Pero si ellos no muestran esas cartas, nosotros vamos a seguir actuando como siempre. O sea, vamos a seguir sin gastar, sin invertir. Dado que en el Congreso esta posibilidad de demostrarle a la sociedad que estamos dispuestos, no, la dirigencia política mayoritariamente está dispuesta a cambiar de rumbo, no funcionó, pues ahora le dicen, bueno, ¿cómo se cambia de rumbo con estos 10 puntos? ¿Sí? Bueno, tratemos de acordar alrededor de estos 10 puntos. Y si no, lo siento, pero claramente el gobierno no tiene la gobernabilidad necesaria para gestar el cambio de rumbo. Necesita, por lo menos, de aquellos que también proponían el cambio de rumbo y hoy no lo están aprobando, ¿no? Sí. O no lo están apoyando. Ahora, ¿qué puede hacernos cambiar en el pensamiento o la forma de dejar ese miedo al costado respecto de la actualidad a lo que vivimos hace un mes y medio? Te lo pregunto porque, a ver, en su momento el propio presidente hizo retirar el paquete fiscal a la hora de ir a discutir la ley ómnibus en el Congreso, así todo no prosperó como quería, la dio de baja. ¿Qué nos cambia hoy ese escenario para pensar, bueno, ahora sí se van a poner de acuerdo, ahora sí van a llegar a un entendimiento, ahora el diálogo va a volver, si encima lo vimos al presidente criticar muy duramente esa posición que mantuvo la oposición durante el último mes y medio, ¿no? Mirá, yo creo que lo que hizo el presidente como jugada es dejarlos en evidencia, ¿no? Ustedes decían que venían por el cambio, yo les propongo el cambio y lo que aparece es discusión por plata. Ver cómo algunos no hacen el ajuste que tienen que hacer y se lo pasan a otros, porque eso fue la discusión que vimos, ¿no? Sí. En definitiva, el gobierno nacional no le pidió ayuda a nadie para hacer el ajuste que está haciendo, lo hizo y se acabó. Y no es que solo el gobierno nacional anterior hizo un tremendo despilfarro y se excedió en los gastos, no, los provinciales también. Y alguien te podrá decir, bueno, pero yo esto lo heredé, yo no era presidente, me eligieron para que resuelva los problemas. Y sí, y para que pague los costos de la fiesta y los costos políticos que sean necesarios ajustando los números. Pero si no los ajusta el gobernador de una provincia, ¿quién lo va a ajustar? O sea, ¿qué le van a pedir que vuelva a emitir pesos la maquinita para financiarlo como hacían antes? Y se acabó. No, así no funcionan las cosas. Una cosa que yo veo que nuestra dirigencia política se olvidó, se lo vamos a recordar, ¿sí? Es que cuando ustedes me invitaban hace 3 meses, 4 meses, 5 meses acá a este programa, ¿sí? O cualquier periodista hablaba con un economista, hablábamos de proceso hiperinflacionario. Íbamos a una hiperinflación. Sí. Hoy nadie me pregunta de si vamos a una hiperinflación.
¿Vos le preguntás a alguien? Ahora, ¿por qué? Porque no lo escucho en ningún lado. ¿Porque nos acostumbramos a los precios tan altos? Porque, No, a ver, la porque inflación fue es evidente que de no vamos 15%, ¿no? 16%, digo, se Sí, va a conocer en los próximos días. pero desacelerándose. O sea, la magia en economía, vos sabés que no existe. Sí. O sea, las cosas se van logrando de a poquito. Bueno, se paró la hiperinflación. O sea, Sí. no vamos a una hiperinflación, a menos que volvamos a hacer la misma cosa que antes. Vamos a ir a una hiperinflación, seguramente, pero ¿qué es lo que cambió? Y claro, si vos tenías un gobierno que venía dándole a la maquinita al rojo vivo, produciendo peso para financiar sus excesos de gasto, y tenías un peso destruyéndose. De golpe, asume este gobierno. Hoy, la cantidad de pesos que hay en el mercado es casi igual a la de un 2% más, nada, que lo que era cuando asumió. O sea, se dejó de bastardear nuestra moneda para financiar el gobierno. O sea, no nos debería extrañar que esté bajando la inflación. De hecho, ¿cómo funciona esto de la depreciación, destrucción de la moneda que gestó el anterior gobierno en términos de reflejarse en los bienes y servicios de una economía? Porque esto pasa en todo el mundo, ¿no? Sí. En los países civilizados, confiables, la tarda entre que cae el poder adquisitivo de una moneda hasta que se refleja en la gran mayoría de los bienes y servicios entre 1 año y medio y 2 años. ¿Sí? La Argentina es un país en el cual hemos aprendido a sobrevivir, porque si no nos pasa la realidad por arriba y nos hace papilla, y entonces nos movemos mucho más rápido. Acá tarda 4 meses por lo menos en más o menos reflejarse en casi todos los bienes y servicios. Al principio va más rápido y después va cada vez más despacio porque quedan menos sectores que van necesitando reflejar esa pérdida de poder adquisitivo. Por eso viste un salto en diciembre, sí, y que después se viene desacelerando la inflación, porque cada vez hay menos sectores de bienes y servicios que les falta reflejar esa pérdida de poder adquisitivo. Pero por lo menos hemos dejado de gestar pérdida de poder adquisitivo que se va a notar en los próximos 4 meses. Eso es lo que está sucediendo hoy en la Argentina y por eso no estamos hablando del proceso hiperinflacionario. Ahora, si nuestra dirigencia política quiere volver a gastar como gastábamos antes, sí, agarrémonos fuerte, porque la maquinita va a tener que funcionar tan rápido, ¿sí?, y al rojo vivo como antes y vamos a ir a una hiperinflación. Ahora, está claro que la decisión de reducir los gastos por parte de la Nación se ha llevado a la práctica de manera rápida y efectiva. Digo, tuvimos un superávit financiero ya en el mes de enero, el mes de febrero los números no acompañaron tanto al lado de la recaudación, ¿no?, que cayó, sí, mucho como efecto de la recesión, pero esta tarea está hecha. En el tema de la actualización de los precios, lo que se viene ahora es el ajuste tarifario, ¿no? Con lo cual, sí, quizás ese proceso de desinflación no se replique en el mes de marzo, en el mes de abril. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que, de hecho, nuestra expectativa de inflación es de menos del 17% en febrero, ¿no? Sí. Y creemos que vamos a estar alrededor del 15% en marzo. Y, ajá, eso, que marzo es un mes que tiene lo que se llama estacionalidad, sí, ¿no? Que es que hay ciertos sectores, que, por ejemplo, la educación, ¿sí?, que en ese mes tienen un aumento en particular, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que lo que es el reflejarse de la pérdida de poder adquisitivo, de la destrucción de poder adquisitivo del gobierno anterior en el resto de los precios, que no suben normalmente mucho en marzo, es tan bajo, ¿sí?, sí, que cuando vos sumes los dos te va a seguir dando por abajo seguramente del mes de febrero, que no es lo usual, ¿sí? Sí, pero sí, de la misma forma, a veces nos ha pasado en la Argentina que el mes de febrero, que tiende a tener una inflación muy baja con respecto a diciembre y a enero, quiero decir, y a marzo, a veces ha dado en alza, pero es porque justamente estábamos en una escalada inflacionaria. Claro. Bueno, ahora como estamos en una desaceleración, de hecho yo creo que ya en el segundo trimestre y probablemente en abril vamos a tener un dígito de inflación. Está bien, 9%, ponele. Sos más optimista que el propio presidente. No son para festejar esos números, ¿no? Los países vecinos tienen 9% de inflación en 3 años por ahí, o 2 años por lo menos, ¿no? Entonces, no es para festejar, pero para nosotros es para festejar. Pero eso nos da una muestra de la irresponsabilidad con que se manejó este país. Claro. O sea, esta es la realidad que nosotros festejamos. Es un drama en cualquier país del mundo. 9% de inflación al año es un drama en los países más o menos responsables y estables del mundo. Y nosotros vamos a festejar
que sea un dígito de 9% en alguno de los meses del segundo trimestre. Tenemos que terminar con la irresponsabilidad, tenemos que darnos cuenta, y yo creo que la mayoría de la gente ya lo ha hecho, darnos cuenta que el rumbo anterior es lo que nos llevó al desastre que estamos viviendo y que nosotros estamos asumiendo y asumimos como una normalidad, ¿no? Toda esta decadencia en todo sentido, educación, ¿sí? Los colegios privados de más de 80 años quebrando, ¿sí? Ni hablar de la educación en términos de lo que es el resultado de lo que sabe un chico, ¿no? Sí, sí. La salud, los médicos teniendo que cobrar copago porque no pueden cobrar lo que corresponde. O sea, ni hablar de la seguridad, ¿no? Esa decadencia tiene un origen, y tiene el origen de haber elegido gobiernos irresponsables que hicieron barbaridades y después lo volvimos a reelegir, eso es lo peor. Ahora, ¿no? hay una advertencia que deslizó el propio Fondo Monetario y que se le hizo llegar al presidente respecto de quiénes son los que hoy están cargando más con el costo de la reducción de gastos que se está haciendo, particularmente enfocándose en los jubilados en el sector pasivo, y la posibilidad de volver a un esquema, bueno, por ejemplo, el de la reinstitución del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, en el cual el costo se reparta un poco más y no caiga tanto sobre los jubilados. ¿Se hizo bien en avanzar con la licuación tan rápida sobre el gasto de jubilaciones y de salarios en este primer trimestre del año? A ver, tengamos claro que hace como casi 2 años que se vienen destruyendo las jubilaciones. No, porque y los salarios también. Es que yo hablo con algunos políticos y a veces periodistas también, sí, que te hacen planteo como si hubiéramos estado en Suiza hasta noviembre más o menos, ¿no? Y yo no vivía en Suiza. Yo vivía en un país en el cual las jubilaciones se estaban destruyendo, los salarios se estaban destruyendo, y que es el rumbo que vamos a seguir viviendo mientras, que ahí vuelvo a tu pregunta original, sí, sí. ¿Sí? Mientras no cambiemos las cosas. Claro. A ver, vos decís, bueno, pero hoy la carga la tiene la gente. Y sí, y obviamente, si vos mandás un proyecto de ley al Congreso en el cual le decís, miren, hay que sacar todos estos subsidios que van a gente que no es pobre precisamente, ¿sí? Tenés que desregular la economía, tenés que quitar todos estos privilegios, porque todos estos privilegios, subsidios y regulaciones vienen permitiendo hace décadas, ¿sí?, que haya corporaciones empresariales, gremiales, profesionales e intelectuales que ganen plata a costa del bienestar de los argentinos. Entonces, si logramos que esa gente no gane plata a costa nuestra, porque nadie tiene derecho a ganar plata a costa de otro, si le vende cosas que son útiles y le mejora el bienestar, tiene derecho a ganar plata, ¿sí? Pero acá están ganando a costa nuestra. Bueno, si se hubiera aprobado esa ley, probablemente hoy no estaríamos apretando los dientes con sacrificio para pagar nuestro pedacito del costo del ajuste, ¿no? Y además pagar el pedazo que le corresponde a estos zánganos que están ganando plata a costa del bienestar de la gente. Pero eso no es una decisión que puede tomar solamente el gobierno. De hecho, lo que pudo tomar, lo tomó y está en el DNU. Pero hay cosas que hay que cambiarlas por ley. Y eso es responsabilidad de nuestros legisladores. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué estas cosas hubo gobiernos anteriores que también dijeron que iban a hacerlas, ¿sí?, y nunca se hicieron? Porque tenés que enfrentar a esas corporaciones. Y eso implica un costo político. Esa gente tiene poder, tiene plata como para presionar a los legisladores, cosa que lamentablemente nosotros, que somos los que lo pagamos en términos de costo de bienestar económico, no tenemos. O sea, no nos juntamos todos los argentinos para ir a presionar. Ya los votamos, se supone que deberían responder a nuestros intereses y no de esas corporaciones, pero para ellos es mucho más fácil responder demagógicamente a esas corporaciones que le reclaman al frente del Congreso que a nosotros estamos todos dispersos. Y eso es lo que vimos en la discusión. Y eso se tiene que terminar, porque si no, la Argentina no tiene futuro. Esa es la verdad. La verdad que deberíamos juntarnos, no sé cómo va a ser, pero deberíamos juntarnos. Hay que dialogar, ¿no? Que es lo que ha fallado y lo que ha faltado. Totalmente. ¿No? Eso estamos absolutamente de acuerdo, pero hubo temas que, me consta, se dialogaron dentro del Congreso. Estaban cerrados dentro del Congreso y de golpe, en medio de las discusiones, alguien dijo, no,
¿por qué no rediscutimos este punto? Ahora, imagínate todos los demás que se dieron otros puntos, ¿sí?, adentro del Congreso para que eso se firme. Claro. Aquel dijo, no, bueno, entonces rediscutimos este otro. Y así no termina nunca. Ha sido un ejercicio no habitual en la Argentina, ¿no? Esto de llevar un paquete de tantas leyes y reformas juntos. Ese es otro tema. Con lo cual quedó expuesto las dificultades a la hora de Hubiera negociar. sido mejor mandar, evidentemente, yo creo, 3 paquetes por tema. Hubiera sido mucho más sencillo de negociar. Veremos cómo avanza en esta nueva instancia, después del diálogo que tenga el presidente con los gobernadores y lo que pueda pasar en el Congreso. Pero te quiero preguntar, antes de que se nos vayan los minutos del programa, por el sector financiero, ¿no? Porque el mercado le dio una bienvenida a las palabras de Milei y sobre todo a lo que tiene que ver con la ejecución del plan económico que está realizando Luis Caputo. Y muchos te preguntan por la calle, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Va a seguir bajando? ¿Se va a mantener en este nivel con una brecha tan chica entre el mayorista y el dólar paralelo? Y bueno, es que no, a mí no me extraña nada, ¿no? Porque si nuestra moneda, cuando una moneda se mueve, cualquiera, dólar, euro, libra esterlina, donde inmediatamente ves reflejado ese movimiento de esa moneda, es en los mercados cambiarios libres de esa moneda. Ajá. Obviamente, nuestros mercados cambiarios son los paralelos, ¿no? De hecho, vos viste que el dólar oficial subió y, sin embargo, el dólar paralelo incluso no solamente no subió, sino que durante un tiempo bajó, ¿no? Y eso tiene una respuesta. Si nuestra moneda no está produciendo más, ¿por qué se va a depreciar? ¿Por qué entonces va a subir el dólar paralelo? Pero sí subió el dólar paralelo, y esa es una realidad, por toda la incertidumbre que se gestó con respecto a si este país cambiaba de rumbo o no, en su momento, desde la política. La gente también cumple un rol en lo que hace al valor de la moneda. Los argentinos, cuando tenemos miedo por el futuro, o sentimos como pasaba antes, que nos estaban estafando del Banco Central para financiar al gobierno, quitándonos poder adquisitivo de nuestra moneda, lo que hacemos es tratar de sacarnos los pesos lo más rápidamente posible de encima. Ahora, cuando vos haces eso, ya sea contra dólares o yendo al supermercado en cuanto cobraste para comprar bienes durables, lo que acabas de hacer es bajar el precio del peso. Estás dejando de mandar pesos, por lo cual, como pasaría con cualquier cosa que dejas de mandar, baja su precio. Eso quiere decir baja el poder adquisitivo de nuestra moneda. Claro, después en la medida que se empieza a consolidar o empieza a haber más confianza, la misma gente se encuentra que por ahí los mercados y la gente sobrereaccionan en general, empiezan a darse cuenta que sí, compré un montón de dólares, pero hoy la verdad es que necesito más pesos que antes porque las cosas subieron, por ejemplo, y no los tengo. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir a vender los dólares que compré antes para poder tener en el bolsillo lo suficiente para comprar lo que, en una emergencia, lo que necesite, ¿no? En la calle, uno siempre lleva una suma de dinero en el bolsillo, o tiene algo, aunque sea poquito en la casa, para una emergencia. Bueno, eso hoy, a los precios de hoy, no es lo mismo que a los precios de diciembre, ¿no? Bueno, la gente... Yo creo que todos nos pasamos de rosca, seguro, en términos de cuán pocos pesos teníamos, y ahora estamos revirtiendo esta decisión y es lo que está haciendo que la brecha vuelva a achicarse. De hecho, hoy está más baja las brechas que en el momento en que se lanzó el plan y se subió el tipo de cambio oficial. O sea, para que la gente se dé una idea, claramente estamos yendo a una unificación cambiaria que yo creo que seguro va a ser en el segundo trimestre. Si esto se da y sigue así, que yo no creo que se pueda sostener esto de no emitir más, yo creo que esto de no emitir más simplemente es porque vos tenías que frenar un proceso hiperinflacionario y ahí tenés que prender. O sea, tenés el precipicio allá, si no apretás el freno con todo, te vas al fondo del precipicio, pero en algún momento yo creo que se va a poder volver a emitir y eso lo necesita el Banco Central sin generar mucha inflación. Para volver a recuperar solvencia, ¿no? Pero ya emitir con el fin de que el Banco Central, que es el Banco Central, es el banco principal de todos los argentinos, sea más solvente, no financiar los excesos de gasto de un gobierno. La última, 30 segundos. Viendo este escenario de unificación cambiaria que se puede dar en el segundo trimestre, como vos dijiste, levantamiento del cepo, me imagino, acompañando la unificación cambiaria. ¿Imaginás la dolarización o la competencia de monedas en este año o en el año próximo? ¿Cuándo la ves? A ver, lo primero es
Puede ser que se salga como se salió del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, que no desaparecieron al mismo tiempo todas las restricciones, pero quedaron muy poquitas, ¿no? De las regulaciones que hacen a sostener un cepo insostenible. Por otro lado, hay que recordar que este gobierno recibió un Banco Central recontra ultra quebrado, no tenía un dólar propio. O sea, ¿con qué va a dolarizar si no tenemos un dólar propio? Está usando más de 11.000 millones de dólares ajenos, ¿no? Hoy, con todo lo que se hizo para que gane solvencia, todavía está usando más de 5.000 millones de dólares ajenos. O sea, claramente no se puede dolarizar. Sí, sí. Pero sí lo veo a este gobierno dolarizando seguro para 2026. Quizás las condiciones para la dolarización se puedan lograr antes, pero en 2026 seguro. Pero va a ser tipo lo que vos decís. Nadie te va a obligar a ir a cambiar tus pesos por dólares. Vos podés tener pesos, dólares, lo que vos quieras, pero el día que vos quieras cambiar tu peso por un dólar va a ser un tipo de cambio fijo y los dólares van a estar como para rescatarte tus pesos. Veremos si eso termina dándose en el corto o en el mediano plazo. Aldo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un gusto para mí. Un placer. Y gracias a ustedes por estar ahí como lo hicieron cada semana. Lo volveremos a hacer la semana próxima, ya con Diego Pietrafesa aquí junto con nosotros, adelantando las noticias. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.